Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Eduardo Daniel Mejía Hernández, soy estudiante de la UNADAM y en esta ocasión voy a hacer un resumen o más bien un análisis de las causas, etapas y de las consecuencias de la Revolución Mexicana. Muy bien, empecemos. Las principales causas de la Revolución Mexicana, yo creo que todo mundo lo podemos conocer o ya tenemos una concepción de eso, ¿no? Para empezar, fueron económicas, debido a la concentración de tierras en pocos propietarios y la explotación laboral hacia los campesinos y obreros en general. Esto generó un descontento en la mayoría de la población rural, que estaba en condiciones de pobreza, sin acceso a tierras. Otra de las causas de la Revolución Mexicana fueron políticas, ya que el régimen de Porfirio Díaz se consolidó como una dictadura, o más bien decían que era algo similar, ¿no? A una dictadura, donde la falta de democracia y la represión hacía que la oposición política creara un ambiente de insatisfacción entre diversos sectores de la población, no solamente los más pobres. Y eventualmente algunos de los ricos que se notaban descontentos con esto fueron artífices y participaban mucho en, pues en las decisiones militares, ¿no? De la Revolución Mexicana, aparte de que daban dinero. Bueno, en pocas palabras la financiaron. Daban dinero para que compraran armamento y todo eso, ¿no? Pidieron ayuda a Estados Unidos. Y de hecho también pidieron dinero a Estados Unidos. Otra de las causas de la Revolución Mexicana fueron sociales. La desigualdad social era muy evidente, con grandes diferencias entre la élite y la mayoría de la población. La influencia de ideales liberales y revolucionarios también inspiró en la población a buscar justicia social y derechos. Aunado a esto, cuando aparecieron los así llamados caudillos, ¿no? El caudillo del norte y el caudillo del sur, que era Francisco Villa y Emiliano Zapata, que se juntaron para hacer la revolución. Las etapas de la Revolución Mexicana fueron las siguientes. La primera fue el maderismo, de 1910 a 1911, con Francisco y Madero al mando. Este llamó a una rebelión contra Díaz con el Plan de San Luis, lo cual resultó en la renuncia de Díaz. Sin embargo, el conflicto continuó por la falta de reformas profundas. La segunda etapa de la Revolución Mexicana fue que el gobierno de Madero asumió, bueno, después de que asumiera la presidencia, fue derrocado por Victoriano Huerta, quien estableció otra dictadura. Eso me parece un poco gracioso, de que según hayan quitado una dictadura para poner otra, la cual reavivó la lucha revolucionaria nuevamente. La lucha contra Huerta fue entre los años 1913 y 1914. La oposición armada, liderada por Venustiano Carranza y otros líderes, terminaron por derrocar a Huerta en 1914. Otra de las etapas de la Revolución Mexicana fueron los conflictos entre facciones entre los años 1914 y 1917, ya que tras la caída de Huerta surgieron conflictos entre Carranza, Villa y Zapata, quienes tenían visiones distintas sobre el país y sobre el rumbo que éste debería de tomar. La Constitución
de 1917 fue otra de las etapas de la Revolución Mexicana. Se promulgó en este periodo, estableciendo derechos sociales. Y estableció las bases para el nuevo Estado mexicano. Pero las tensiones continuaron hasta que en 1921 fue cuando comenzó una etapa de relativa estabilidad. Muy bien. Hablado de las etapas, vamos a irnos con las consecuencias de la Revolución Mexicana. La primera consecuencia fue la reforma agraria. Inició un proceso de redistribución de tierras, aunque de manera limitada, mejorando en una parte la vida de los campesinos, pero no fue la gran cosa. La segunda consecuencia fueron los derechos laborales. La Constitución de 1917 incluyó derechos como una jornada de 8 horas, salario mínimo y derecho a huelga, lo que fue un gran avance para los trabajadores. Otra de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la formación de un Estado nacional. La revolución sentó las bases del Estado moderno mexicano, con los principios de justicia social y de derechos humanos. Otra de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue identidad cultural, ya que la identidad cultural se impuso ahora sí que una identidad nacional basada en cultura popular y en mestizaje, reflejada en el arte, la educación y la literatura. Otra de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la reconfiguración política. Con el tiempo se estableció un sistema político centralizado, que resultó en la formación del PRI, que dominaría la política mexicana durante décadas.